Hola amigos, con vosotros el más internacional Michael Rahal y os doy la bienvenida a este vídeo donde voy a analizar, comentar un poquito sobre los cuartos de final del Campeonato del Mundo, de la Copa del Mundo, que se está celebrando en Bakú. Este es el cuarto vídeo de la serie, en principio serán 7. Se han disputado, como digo, los cuartos de final, enfrentamientos muy interesantes todos ellos. 16 jugadores quedaban ya después de la tercera ronda, o sea que vamos a ver los enfrentamientos. Bueno, en primer lugar, destacar la victoria de Peter Svidler, el ruso, sobre Veselin Topalov por la vía rápida. Le ganó una muy buena primera partida y aunque luego Topalov apretó en la segunda, Svidler no pasó muchos apuros y consiguió hacer tablas, con lo cual Svidler un poco sorpresa si queréis, porque Topalov está bajando muy bien, pero lo cierto es que Svidler es un jugador muy fuerte, con mucha experiencia y pasa ronda y se va a enfrentar en los octavos de final con, con Ding Lien, con Wei Yi, que justamente venció a su compatriota chino Ding Lien. Un match muy interesante. Estaba claro que un chino iba a pasar, pero yo creo que la mayor parte de los jugadores pensaban que el número uno chino Ding Lien iba a pasar. Y de hecho, realmente ganó la primera Ding Lien. Wei Yi ganó la segunda en las partidas clásicas, llegaron los desempates y en una de las partidas de activos se impuso Wei Yi. Contra pronóstico, porque realmente la partida estuvo peor casi toda la partida, incluso al final de todo consiguió hacer una jugada quedándole solamente un segundo. Y Ding Liren estaba un poco tocado cuando finalizó la partida. Pero bueno, el Wei Yi, el joven chico de 16 años, dispuesto a intentar buscar una de las plazas en el torneo de candidatos. Bueno, se va a enfrentar a Svidler en la siguiente ronda, por tanto tenemos ya un match muy complicado ahí para Wei Yi, que tiene que jugar con un jugador con mucha experiencia que es Peter Svidler. Luego tenemos a Giri, Anis Giri, de Holanda. Derrotó en las partidas activas a Radoslav Otazek. Vamos a ver una de las partidas que ganó Giri, una miniatura bastante instructiva, nuestra partida del día. Y él se va a enfrentar con otro jugador muy sólido, Maxim Vachelagraf, que derrotó a Wesley So bastante bien ganando la segunda partida. Ni siquiera tuvieron que llegar a los desempates. Aquí Maxim Maché va a tener pues un poquito más de tiempo de descanso, puesto que tiene un día más de descanso que Giri, que tuvo jugadas rápidas. Por tanto, un enfrentamiento interesante entre Giri y Maxim Bache, muy igualado este enfrentamiento, en mi opinión. Luego tenemos a Nakamura, que venció claramente a Adams. Adams venía bastante tocado de ese enfrentamiento larguísimo que tuvo con Lenier Domínguez, ¿no? Y creo que Nakamura en parte se aprovechó de esto para ganarle una primera partida bastante disputada. Y la segunda partida, pues estuvo igualada mayormente. Adams tuvo un par de ideas, pero nada especialmente interesante. Por tanto, Nakamura que pasará y jugará con el Janov, que de momento está siendo la gran sorpresa del torneo. Ya ha derrotado a Grischuk y aquí ha derrotado a Jakovenko en la primera partida de ajedrez activo. Aquí hay un enfrentamiento que en principio Nakamura es mi favorito, porque es un especialista en todos los ritmos, pero el Janov está jugando francamente muy bien. Y de hecho se puso con 6 de 6 en los primeros 3 matches. Por tanto, cuidado aquí con el outsider, el Janov, ¿no? Y el último enfrentamiento, quizás la sorpresa relativa de la jornada, la derrota de Caruana contra el jugador local Shak Mamediarov, pero Mamediarov está jugando espectacular también y además es muy fuerte en las semirápidas. Fue campeón del mundo de Blitz hace poco. Y va a enfrentarse con Karyakin, que parece que pasó un momento difícil el año pasado, pero ahora vuelve otra vez a estar en forma. Ganó a Andreikin en el primer juego de activo. Por lo tanto, ahí tenemos otro enfrentamiento tremendamente igualado. Yo creo que si el match se vuelve largo, Karyakin será el ganador, pero Mamediarov se lo puede llevar en la primera tanda de activas. Así que vamos a ver cómo se desarrolla ese match. Bien, la partida que os he traído hoy para analizar es la partida entre Giri y Wojtaszek. Esta es la primera partida de las dos de ajedrez activo, 25 minutos más 5 segundos. Como veremos, Giri hace una partida espectacular, instructiva, pero evidentemente contó con algunos errores no forzados de su rival, ¿no? De todos modos, la partida está muy bien y es bastante corta, o sea, aguantar conmigo y es muy instructiva. Bueno, Giri juega caballo C3 y C4 y la idea es intentar esquivar Nimzo India, porque aquí jugando E4 esquivamos la Nimzo India ya que alfil B4 se encuentra con E5.
Entonces aquí hay dos maneras de jugar para las negras. Uno es jugando C5, contra E5 caballo G8, caballo F3, caballo C6, D4, peón por, caballo por, se sacrifica el peón D5, pero después de caballo de B5 y de alfil F4 se considera que el blanco tiene suficiente compensación. Esta sería una manera de jugar bastante interesante. Y la otra manera más sólida es jugar D5, ¿no? Que es la jugada que hace el negro en esta posición. Bien, desde hace años la variante principal aquí es pasar el peón con E5, el negro responde D4, tomar en F6, tomar aquí y aquí retomar con el peón de B y jugar D4. Y luego intentar caballo F3 y tal vez si se pueda alfil G5. Recuerdo una partida muy buena que Grischuk le ganó a Aronian justamente en esta variante. Y yo tenía entendido que desde entonces esta variante estaba siendo bastante prometedor para las blancas. Giri tiene otra idea y toma en D5 y pasa el peón. Esto yo no creo que sea muy peligroso para las negras. Caballo E4. Y aquí estamos en teoría aún, caballo F3. Y aquí Wojtaszek se desvía de lo más popular, ¿no? Juega alfil F5, que es una jugada de desarrollo bastante razonable. Pero por ejemplo, Parligras hace muy poco en Jerusalén jugó caballo por C3, que creo que es la jugada más sólida. D por C3 y alfil E7, ¿no? Alfil D3, caballo D7, dama C2, G6. Aunque aquí Navarra jugó E6 y obtuvo un ataque muy interesante a cambio del peón sacrificado. Por tanto, las cosas no están tan claras. Creo que en Roque en vez de caballo D7 hubiera sido superior. Luego hay otra partida también interesante entre Ding justamente y Wang en el torneo de Shenzhen 2014. Wang jugó caballo C6, que también me pareció muy interesante. Alfil B5 y alfil E7 en Roque. Esto sería otra manera de jugar, intentando provocar al blanco a jugar D3 para luego tomar en C3. Como veis, el negro tiene alternativas en esta posición. Wojtaszek, evidentemente, es un jugador de 2740, sabe muchísimo más que yo, y opta por alfil F5, seguro que lo tiene bien estudiado. Pero yo diría que no acaba de resolver sus problemas en la apertura, ¿no? Fijaros que después de estos cambios, es verdad que consigue mantener este caballo en E4, pero este caballo dura poco ahí realmente, porque si después de alfil E2 no hace nada, al final jugaremos caballo D2 o tal vez caballo H4 en un momento, y el caballo tendrá que tomarse por el alfil, y el blanco va a reforzar su centro y quedará bastante bien. Entonces, para evitar esto, el negro rompe por el centro. Pero el problema del romper por el centro es que se da una estructura de peones bastante interesante. Vais a ver. Evidentemente no podemos permitir la jugada C4 porque entonces el negro tendría una avalancha de peones en el flanco que sería muy desagradable. Por tanto, peón por peón. Y ahora este alfil se va a volver muy activo, por tanto el negro lo cambia. Hasta aquí, como veis, los dos jugadores están jugando tremendamente rápido. B por C3. Y este es un momento muy interesante. Porque claro, el blanco voluntariamente ha roto su estructura de peones, pero tiene una casilla muy interesante para el caballo en D4 y también el peón de D5 está un poco débil. Por lo tanto, la partida está bastante tensa. Alfil E4 parece interesante, protegiendo el peón y presionando sobre el caballo. El blanco hace enroque. Y ahora, quizás, para otra partida, dama E7 sería una jugada a considerar. Atacando el peón de C5, tal vez habilitando torre D8 y también poniendo presión sobre el peón de 5 en combinación con alfil por caballo. En lugar de esto, Wojtaszek jugó caballo de 7. La jugó rápido, por tanto supongo que aún está en teoría. Pero ahora, después de la jugada caballo de 4, tiene un pequeño problema. Porque el blanco amenaza a F3 y luego F4 y lanzará un ataque directo hacia el flanco de rey. Claro, el peón de 5 no puede capturarse porque F3, F4, el caballo se va y F5 gana pieza. Por tanto, de momento el peón de 5 no puede tomarse. Sí que puede tomarse el peón de C5, de hecho lo hace, pero entonces una muy buena jugada de Giri. F3, alfil G6, caballo B5. Esta jugada me gustó muchísimo, porque el caballo se dirige a una casilla muy poderosa, la casilla de D6. ¿Por qué es tan poderosa esa casilla? Pues porque ataca puntos muy sensibles, eso por un lado, pero más importante, habilita la entrada de la dama por la casilla de 5, es decir, que rompe la coordinación de la dama con el peón. Y todo esto en combinación con la jugada C4 va a darle a Giri una posición muy activa. Yo no me atrevo a decir que el negro está perdido aquí, ni muchísimo menos. Pero un caballo en D6 es muy peligroso en estas estructuras. Claro, tal vez en lugar de caballo por peón, el negro podría jugar a 6. No digo que no. Pero entonces, claro, C6 de entrada
peón por caballo por... Bueno, dama C7. Habría que calcular caballo E7 y caballo por D5. Las cosas no estarían tan claras, ¿no? El blanco podría incluso llegar a tener su peón de más. Por tanto, el caballo se mete en D6. Y ahora, torre 8 es la jugada que hace Warsawick, pero como veremos, no podrá comer el peón de D5. Y por tanto, la torre lo único que hace ahí es caer bajo el ataque de la dama. Yo creo que dama B6 era muy interesante, amenazando la descubierta. Y aquí he calculado la siguiente variante. El caballo 6 no vale por caballo B3 jaque, y ganamos la torre, evidentemente. Por tanto, he calculado dama D4. Rey H1 era una posibilidad interesante también, pero supongamos dama D4. Ahora ponemos la torre definiendo el peón. Y contra F4 se me había ocurrido la jugada alfil H5. Una jugada un poco rara, pero desde luego evita F5. El problema es que después de alfil por alfil, dama por caballo, F5, el ataque sobre el rey parece peligroso. Yo he pensado que el negro podría jugar aquí dama C4. Y claro, si consigue cambiar las damas, pues las cosas no estarán tan mal. Pero aquí torre A1, y entonces si quieres cambiar las damas, cambiarlas a favor del blanco. Fijaros, dama por, peón por ejemplo, caballo E4. Y esta posición a mí no me acaba de dar el peso. Es posible que se pueda aguantar esta posición, no lo descarto. No lo descarto, tal vez E6, hay un alfil aquí, tal vez torre C1, habría que ver. Pero desde luego el blanco tiene un poquito de ventaja en esta posición. Pero seguramente es mejor de lo que hizo el negro. El negro jugó torre 8. Aquí ya en esta jugada, fijaros, gastó casi 10 minutos, lo cual muestra un poco las dificultades que Warsawick estaba sufriendo en su posición. Pero es un error. Y a veces cuanto más pensamos, más fácil cometemos un error, ¿no? Porque sobrepensamos las cosas y F4 amenaza F5, coloca el alfil en E4, mete el caballo atacando la torre y el alfil, torre 7 y ahora muy buena jugada C4. Y ahora, claro, amenazamos peón por peón, por tanto, única jugada peón por peón, tomamos de alfil y ya empieza a verse los problemas de la posición del negro, del blanco. Hay un ataque sobre el peón de F7, hay la idea F5 y F6 latente, las piezas negras están un poco descoordinadas, la posición está muy complicada. Bueno, el negro intenta reagrupar con alfil C6 para quitar el alfil de esta casilla, para que no se la puedan comer. Y el blanco tranquilamente juega dama C2. Ahora amenaza alfil por F7 seguido de dama por caballo. Por tanto, caballo E6 intentando bloquear. Pero esto lo único que hace es crear nuevas amenazas después de F5. El blanco juega torre a D1, jaque, rey H1 y ahora el error decisivo, G6. Claro, Warsawick está ya cascadísimo de tiempo y es natural que esté intentando no evitar, pero limitar un poco el impacto de la jugada de F5. Pero realmente no lo evita y lo único que hace es crear nuevas debilidades en su enroque. Calculé una variante aquí que es un poco fantasiosa, pero podría funcionar. Retiramos la dama aquí para sobreproteger F7, intentar, si en algún momento hay un sacrificio aquí, seguido de F5, que opera en E5, y dejar abierta la posibilidad a un alfil por G2 con dama por... en alguna variante, no en todas, evidentemente, ¿no? Entonces he calculado que después de dama C7, F5, caballo D8, F6, torre por E5, F por G7. Claro, la posición es muy favorable. Pero torre G5 crea una amenaza aquí sobre G2, torre D2, torre por G7. Y aquí, aunque el blanco después de dama B2 tiene control, fuerte caballo, alfil fuerte, torres activas, de hecho objetivamente debería estar ganando, pero el material está igualado y aún hay que imponer la ventaja aquí. A mí no me cabe ninguna duda que Guiri ganaría en 17 minutos contra 1 minuto. Pero habría que trabajar un poquito más, ¿no? La verdad es que G6, F5 es aplastante. Fijaros, ¿qué va a hacer aquí ahora realmente, no? Si peón por peón, caballo por peón, pronto intenta caballo de 4. Dama de 2 fácil, una jugada muy fácil aquí. Amenazas dama H6 y F6. Por tanto, caballo por peón y estoy seguro que todos vais a encontrar la jugada. Podríamos hacer caballo por caballo. Y luego tal vez dama G5 jaque, rey F8, seguro que estamos mejor. Pero con un caballo tan fuerte es mucho más eficiente sacrificar la torre. Y jugar caballo F5. Y aquí pues abandonó Warsawick. Puede haber seguido un poquito más, le amenazan la torre, pero es que si torre D7, por ejemplo, rematamos la partida. Perdón, dama H6 gana, pero dama G5 es mate forzado. Rey F8, jaque y mate. Una partida muy fácil para Guiri, que está jugando un ajedrez muy interesante. El enfrentamiento con Vasilagrev será realmente espectacular. Guiri es un jugador tremendamente sólido,
siempre está haciendo buenos resultados. Para mí puede ser un candidato fácil al campeonato del mundo, pues quizás dentro de unos pocos años, ¿no? Un jugador muy interesante, ¿no? Luego Nakamura es favorito contra Ilyanov, Zvilde será favorito sobre Weili, pero será un match muy interesante. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las circunstancias. Luego tenemos el Karyakin Andreikin, que estará muy interesante. Bueno, analizaremos estos encuentros en el próximo vídeo. Os dejo ya con este, espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algunas cosas de esta partida. Y bueno, muchos ánimos y suerte para próximos enfrentamientos de la Copa del Mundo, que está muy interesante. Un abrazo a todos. Saludos.